Mi ex esposa, quien me engañó y abandonó a nuestra familia hace años, apareció en mi puerta con el hijo de otro hombre, queriendo reconciliarse y ser una familia de nuevo. Le cerré la puerta en la cara. Mi ex esposa, Angela, 36, y yo, 37, hombre, nos conocimos cuando teníamos veintitantos años. Yo tenía alrededor de 24. Trabajábamos en la misma empresa, y así nos conocimos. Después de 2 años de relación, nos casamos. A los 3 años de nuestro matrimonio, tuvimos 2 hijas, que ahora tienen 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado, y ella no estaba contenta con él, pero no lo interrumpió, aunque yo le dije que estaría bien si lo hacía, ya que no quería obligarla a hacer algo que no quisiera. Después de nuestra primera hija, las cosas seguían siendo geniales entre nosotros, y estábamos tan enamorados como podíamos estar. Pero eso cambió después del segundo embarazo. Se volvió muy malhumorada e irritable, constantemente criticándome a mí o a nuestra hija mayor. Pero pensé que esto se debía a todas las hormonas y esas cosas, e intenté hacer las paces con esta nueva versión de Angela. Pensamos que esto cambiaría después de un tiempo, pero las cosas empeoraron progresivamente, y mi hija y yo aprendimos a caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Yo me encargaba de todo, a pesar de que se suponía que ella era una ama de casa. Ella había renunciado a su trabajo por voluntad propia después de nuestra primera hija y hacía todo el trabajo de la casa, además de cuidar a nuestra hija mayor mientras yo trabajaba, hasta que se quedó embarazada por segunda vez. Tuvimos que contratar a una empleada doméstica mientras estaba embarazada porque dijo que estaba demasiado cansada para hacer el trabajo de la casa, además de cuidar a nuestras hijas. Estuve de acuerdo, aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto, ya que no ganaba lo suficiente en ese momento. Acepté contratar a una empleada doméstica porque no quería incomodar a Angela, especialmente mientras estaba embarazada. Asumí que volvería a ocuparse de la casa y las niñas durante el día después del nacimiento de nuestra segunda hija. Además, quiero dejar claro que no era uno de esos maridos que no hacía nada en casa después de volver del trabajo. Hacía todo lo que podía para ayudar, aunque solía estar agotado por el trabajo. Después de que diera a luz a su hija menor, pensé que se tomaría unos meses, pero luego se recuperaría y podríamos volver a nuestra vida normal. Pero pasaron varios meses, y ella no mostró signos de cambio. Seguía igual de malhumorada e irritable y se negaba a hacer ningún trabajo en la casa. Se sentaba en casa todo el día y veía la televisión. Ni siquiera jugaba con las niñas ni nada y le pagaba a nuestra vecina para que las llevara al parque de vez en cuando. No quiero parecer resentido, pero me sentía así porque me mataba trabajando día y noche, y ella ni siquiera hacía lo mínimo en casa. También me resultaba bastante caro pagar a una empleada doméstica para que hiciera toda la cocina, la limpieza y otras tareas domésticas diversas. Tenía que hacerme cargo de todos los demás gastos también, y quería ahorrar dinero para el futuro de nuestras hijas. Eso se estaba volviendo casi imposible porque Angela se negaba a ayudarme de ninguna manera. Así que, después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así, y tenía que hablar con Angela. Sabía que iba a ser una conversación difícil, así que les pedí a mis padres que cuidaran a nuestras hijas por un día, y ellos accedieron. Ese día, senté a Angela y le dije que sabía que estaba cansada después de 2 embarazos, pero que necesitaba que me ayudara y que colaborara conmigo. Le expliqué que tener una empleada doméstica se estaba volviendo demasiado caro para nosotros, y que necesitaba que cumpliera su palabra y volviera a hacer al menos algunas de las tareas domésticas, para que pudiéramos renegociar y bajar el salario de la empleada doméstica y ahorrar algo de dinero. Se opuso a la idea y dijo que no al instante porque dijo que estaba demasiado ocupada cuidando a las niñas para hacer cualquiera de los trabajos de la casa y que yo debería empezar a ganar más en lugar de inventar excusas y culparla por mi condición financiera. Traté de decirle que ya estaba haciendo todo lo posible, pero que ella también tenía que hacerlo si queríamos que este matrimonio funcionara. También le mencioné que en realidad no estaba cuidando a las niñas porque, por lo que yo sabía, simplemente las dejaba ver la televisión con ella, y se sentaban con ella durante horas mientras ella veía reality shows de mal gusto. Esto es lo que la empleada doméstica me había mencionado una vez en una conversación. Pronto me di cuenta de que mencionar eso fue un gran error porque se enfadó y me acusó de espiarla a través de la empleada doméstica. Después de eso, se puso en mi contra y dijo que no iba a soportar esto más, que estaba harta de que la presionara y la obligara a hacer todo el trabajo mientras yo no hacía nada excepto sentarme en un escritorio unas pocas horas al día. Luego me dijo que era mi culpa, que no podía permitirme tener una empleada doméstica, y que era una vergüenza que tuviera que rogarle que me ayudara, ya que se suponía que yo era el hombre de la casa. Todo era realmente ilógico, y ella solo se aferraba a un clavo ardiendo para que pareciera que no había nada malo en que ella no hiciera nada en todo el día, y que yo era el loco por esperar que ella realmente contribuyera y hiciera su parte en la casa.
Terminamos teniendo una gran pelea. Y ella me llamó perdedor, que no podía permitirse estar con una mujer como ella de todos modos. Y yo le respondí llamando la vaca perezosa, que ya había fracasado como buena madre, dado lo asustada que estaba nuestra hija mayor de ella, y ahora también estaba fracasando como esposa. Ese comentario realmente la afectó, y me empujó muy fuerte. Perdí el equilibrio y caí de espaldas sobre la mesa de centro con mucha fuerza, rompiendo el vidrio y haciéndome daño. Tuvieron que llevarme a urgencias, y ella no dejaba de pedirme perdón y de llorar. Por suerte, solo me dolía la espalda, y eran todo heridas superficiales, pero podría haberme lesionado gravemente. Y ya no confiaba en Ángela. Le dije que tenía que mudarse porque no confiaba en ella cerca de las niñas, ya que no se sabía cuándo podría perder los estribos cerca de ellas y terminar hiriéndolas también. Les dije a mis padres que cuidaran de nuestras hijas hasta que Ángela se fuera. Y durante una semana, ella siguió protestando y dijo que nunca dejaría que esto volviera a suceder. Pero yo simplemente ya no confiaba en ella. Casi solicité el divorcio, pero ella me rogó que le diera una oportunidad. Y al final de la semana, habíamos llegado a la conclusión de que se iría a vivir con sus padres durante un tiempo y se sometería a terapia. Solo cuando un profesional médico le diera el alta, le permitiría volver a vivir con nosotros. Obviamente había algo muy malo en ella porque la gente feliz no actúa así, pero ella estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. Tampoco quería que mis hijas crecieran sin su madre. Así que acepté no divorciarme en ese momento y darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. También recibíamos terapia de pareja mientras vivíamos separados. Pero al final, todo resultó inútil porque terminó engañándome. Mis padres se habían mudado conmigo para ayudarme con mis hijas mientras Ángela vivía con sus padres. Íbamos a sesiones de terapia de pareja semanalmente, y las cosas parecieron mejorar durante un tiempo. También estaba en contacto con su terapeuta, que me dijo que había estado sufriendo de depresión posparto, pero que estaba mejorando. Uno de sus síntomas habían sido los problemas de ira, que no tenía antes, pero se descontroló cuando me empujó, y eso fue una llamada de atención para ambos. Esto duró casi un año, y alrededor de los 6 meses, incluso le permití visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Poco a poco volvía a ser la de antes, y me alegraba verlo. Finalmente parecía que nuestra situación estaba mejorando, y que realmente podíamos hacer que funcionara. Pero entonces, de repente, dejó de venir a nuestras sesiones de terapia sin ninguna explicación. También dejó de responderme. Pero sabía que estaba progresando ya que su terapeuta me mantenía informado. No tenía sentido para mí. Y durante semanas seguí intentando hablar con ella, pero ella simplemente me ignoraba y decía que quería un tiempo para sí misma. Finalmente, después de casi 3 meses de que me evitara, decidí visitarla en casa de sus padres. No lo había hecho antes porque sus padres no me querían y me culpaban porque creían que yo era el que había vuelto loca a su hija y la había hecho actuar así. Así que me había dicho que sería mejor que no la visitara mientras viviera con ellos, ya que eso solo provocaría mucho drama. Y eso es definitivamente lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos, ya que ella había estado actuando distante e ignorando las sesiones de terapia. Incluso cuando se presentaba ocasionalmente, parecía desinteresada, y yo no podía entenderlo. Cuando intentaba hablar con ella en persona, por teléfono o incluso por mensaje de texto, me decía que todo estaba bien, pero yo podía deducir por su comportamiento que ciertamente había algo que me ocultaba. El día que me presenté en casa de sus padres, esperaba que estuviera en casa, pero no estaba allí. Cuando les pregunté a sus padres dónde estaba, me dijeron que no estaban autorizados a decírmelo y me cerraron la puerta en la cara. Me di cuenta de que estaban disfrutando de esto, y tuve un mal presentimiento. Así que decidí llamar a Ángela mientras estaba de pie frente a la casa de sus padres. Intenté llamarla varias veces, pero no respondió, y me ponía cada vez más paranoico a cada segundo. Así que decidí escabullirme por la casa y entrar de alguna manera por mí mismo. Fui al patio trasero porque sabía que sus padres solían dejar la puerta de la cocina abierta. Pero ni siquiera tuve que ir tan lejos porque vi a Ángela sentada en el columpio que sus padres tenían en su patio trasero. La mala noticia fue que estaba sentada de espaldas a mí porque se estaba besando con un hombre que no reconocí. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi, pero está grabado en mi cerebro porque fue el momento más horrible de mi vida. Y no he podido olvidarlo ni siquiera hoy. El chico con el que se estaba besando se retiró tan pronto como me vio. Y para cuando Ángela se dio la vuelta, yo ya había empezado a caminar de vuelta a mi coche. Ella me alcanzó e intentó detenerme, pero yo no oía nada de lo que decía porque estaba en estado de shock. Intentó agarrarme, pero la aparté y le dije que no me tocara. Así que no lo hizo, y volví a mi coche y empecé a conducir de vuelta a casa.
La bloqueé en todas partes tan pronto como llegué a casa para que no tuviera oportunidad de explicarse y les dije a mis padres que quería que buscaran un abogado para mí y les informe de lo que acababa de presenciar cuando visité la casa de los padres de Angela. No la volví a ver ni a saber de ella hasta que tuvimos que reunirnos con el mediador designado por el tribunal para nuestro acuerdo de divorcio. Me había convertido prácticamente en un robot en ese momento y solo funcionaba por el bien de mis hijas, pero me había cerrado completamente emocionalmente. No sentía nada, ni siquiera cuando me enteré de que Angela estaba renunciando a sus derechos parentales porque había decidido que no quería estar más con nosotros, que quería estar con el chico, llamémosle Shaun, con el que la vi el otro día. Era su amigo de la infancia. Y aunque se habían distanciado después de terminar la escuela secundaria, habían vuelto a conectar cuando ella se mudó de nuevo con sus padres, y aparentemente se había enamorado de él. Sus padres también apoyaban esto, lo que probablemente explica por qué habían estado de acuerdo con que se besara con él en su patio trasero, a pesar de ser una mujer casada con 2 hijos. Al parecer, siempre habían querido que terminara con Shaun, y estaban contentos de que Angela finalmente se eligiera a sí misma y a su propia felicidad, como si alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo diferente a eso. El divorcio fue un proceso largo porque, aunque me había estado engañando, seguía queriendo optar a la pensión alimenticia. Nos llevó un tiempo, pero mi abogado y yo luchamos duro y nos aseguramos de que no obtuviera nada en el divorcio porque todo era legítimamente mío, ya que yo había sido el que pagaba todo durante tanto tiempo mientras ella no hacía nada más que ver la televisión en casa. Han pasado 5 años desde que el divorcio finalmente se concretó, y logramos nuestro objetivo de asegurarnos de que se fuera sin nada. Los meses en los que estuve lidiando con el divorcio fueron unos de los momentos más difíciles para mí, pero sabía que no podía quebrarme porque tenía que cuidar de mis hijas ya que no tenían a nadie más que a mí. Mis padres fueron obviamente muy útiles y me apoyaron, y nunca podré agradecerles lo suficiente por estar ahí para mí durante todo el proceso, mientras hacía malabares con el trabajo y el cuidado de mis hijas. Han pasado 5 años desde entonces, y aunque en aquel entonces el divorcio parecía lo peor que podía pasarme, ahora estoy agradecido por ello porque no creo que hubiera estado en el lugar en el que estoy hoy si no hubiera sido por mi decisión de irme. La vida realmente me ha tratado bien desde entonces, y estoy en un lugar mucho mejor ahora en todos los aspectos. Desde entonces nos hemos mudado a una casa más grande porque me pagan mejor ahora, y no tengo que gastar dinero en nadie aparte de mí y mis hijas. Mis padres viven cerca y también vienen de vez en cuando. Tengo amigos que me quieren, y mis hijas son tan felices como pueden serlo. Eso es todo lo que un hombre necesita, y estoy muy agradecido al universo de que todo me vaya bien ahora, o lo iba hasta que Angela volvió a aparecer hace unos días. Las niñas estaban en la escuela, y yo estaba a punto de irme al trabajo cuando sonó el timbre de la puerta. Angela estaba afuera con un niño a su lado. El niño no podía tener más de 3 o 4 años, y supe que tenía que ser el hijo de Angela. Me sorprendió verla parada afuera de mi puerta y todavía estaba tratando de procesarlo cuando empezó a llorar y dijo que estaba allí para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Me dijo que finalmente estaba lista para volver a ser una familia y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que estuviera de vuelta después de todos estos años, y ahora quería darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, como si dependiera de ella tomar esa decisión. En una fracción de segundo, decidí cerrar la puerta y rechazarla porque no quería entrar en lo que fuera esto. Pero antes de eso, le dije que esta ya no era su familia. Había dejado de ser su esposo el día que me engañó con Shaun. El divorcio era solo una obligación legal, y ella misma había renunciado a la custodia de sus hijas. Así que ahora, no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia. Después de decir eso, cerré la puerta y le dije que se fuera porque no la quería cerca de mi propiedad. La habría maldecido también porque estaba realmente enojado, pero me abstuve de hacerlo por el niño pequeño. Pude oírla llorar afuera de mi puerta durante un par de minutos después de que la cerré, pero decidí ignorarlo. Y una vez que me aseguré de que la costa estaba despejada, me fui al trabajo. Me esforcé mucho por no pensar en ello porque eso solo debilitaría mi resolución, y no podía permitir que eso sucediera. Casi logré olvidar que Angela se había presentado en mi casa, pero tan pronto como regresé a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres exigiendo una explicación de por qué la había rechazado. Me dijeron que Angela los había contactado después de que la rechazara y le cerrara la puerta en la cara, y que estaba devastada. Mis padres dijeron que ellos fueron los que le dieron mi nueva dirección y le dijeron que me visitara, ya que estaba en proceso de divorciarse de Shaun y finalmente tenía la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Me dijeron que Angela se había puesto en contacto con ellos hacía aproximadamente un mes, y que esto había estado en proceso durante bastante tiempo. Mis padres creían que ya era hora de que pensara en mis hijas porque mis hijas necesitaban una madre, y no había mejor madre que Angela.
Así que decidieron que se merecía otra oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enojé mucho con ellos porque no les correspondía a ellos perdonarla y decidir darle otra oportunidad sin siquiera preguntarme si yo estaría de acuerdo con eso. Podría haber sido muy malo si las niñas hubieran estado en casa, y fue muy imprudente de su parte hacer algo así. Así que los reprendí. Pero se negaron a reconocer que habían cometido un error porque me habían ayudado durante mi divorcio cuidando a las niñas, e incluso ahora, ocasionalmente, cuidan a las niñas. Creen que si quería o no reconciliarme con Angela dependía de mí, que ellos tenían el mismo derecho a decidir qué era lo mejor para las niñas, y que yo no podía quitárselo. Pensé que era ridículo que creyeran eso porque, al fin y al cabo, eran mis hijas y no las suyas. Y aunque los respetaba y siempre estaría agradecido por lo que hicieron por mí durante mi divorcio, no creo que les correspondiera a ellos dejar que Angela volviera a mi vida. Tuvimos una pequeña pelea, pero me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar aquí y que estaba siendo egoísta al no darle otra oportunidad a Angela. Me dijeron que habían hecho su debida diligencia y que estaban seguros de que ella era una mujer diferente ahora y merecía ser parte de la vida de mis hijas. Incluso cuando les recordé que había renunciado a sus derechos, dijeron que era insultante que creyera que pondrían a mis hijas o a mí en peligro, y me acusaron de arruinar sus vidas por ser demasiado arrogante para aceptar que necesitaban a su madre. Han pasado unos días, y no creo que estuviera fuera de lugar o que fuera egoísta, porque he pensado mucho en esto. ¿Soy un idiota por no darle a mi ex esposa una segunda oportunidad de ser madre? Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Angela se presentó en mi puerta con su hijo, y recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Honestamente, es tan perturbador que ni siquiera sé por dónde empezar, y todavía estoy luchando para procesarlo yo mismo. Es alucinante cómo todos ellos me han traicionado sin pestañear. Al parecer, no solo fueron ellos los que le dijeron mi nueva dirección, sino que habían estado en contacto con ella todo el tiempo. Yo la había eliminado de mi vida después del divorcio, pero ellos no lo habían hecho porque creían que ella volvería en algún momento. No hablaban mucho, solo una vez al mes, tal vez, pero eso fue suficiente para que me sintiera traicionado. Shaun había hecho que Angela renunciara a sus derechos después de que le entregaran los papeles del divorcio y le había dado un ultimátum. O abandonaba a su familia y hacía una nueva vida con él o podía mantenerse en contacto con sus hijas y luchar por su custodia, pero eso significaría que tendría que dejarlo atrás. Había sido una decisión difícil para ella, según mis padres, pero terminó yéndose con Shaun para formar una nueva familia con él en lugar de quedarse con la familia que ya tenía. Mis padres dijeron que Angela se había puesto en contacto con ellos poco después de que yo solicitara el divorcio para contarles su situación y pedirles ayuda porque quería seguir en contacto con sus hijas en privado. Les había dicho que había sido arrinconada por ambos y que, de cualquier manera, no podría ver a sus hijas porque yo había estado luchando por la custodia total con derechos de visita supervisada, mientras que Shaun le había ordenado que abandonara a sus hijas por completo. Incluso si luchaba por la custodia y se oponía a Shaun, las posibilidades de que obtuviera la custodia parcial eran escasas, dadas las circunstancias de nuestro divorcio y sus antecedentes de tener problemas para controlar su temperamento. Así que luchar por la custodia parecía una pérdida de tiempo y recursos. Existía una posibilidad muy real de que pudiera perder tanto a Shaun como la custodia de nuestras hijas al final si decidía luchar. Y ahí es donde entraron mis padres. Se reunió con ellos en privado y prácticamente les rogó que le permitiera mantenerse en contacto con sus hijas y que la ayudaran actuando como puente entre ellas. Era consciente de que una vez que firmara la renuncia a sus derechos no tendría ningún derecho de visita, y mucho menos de supervisión, pero mis padres sí, y planeaban aprovecharse de eso. Lo lograron con éxito y me engañaron durante mucho tiempo yendo a mis espaldas para permitir que Angela se reuniera con nuestras hijas, y lo hicieron porque la situación de Angela les conmovió, y se dieron cuenta de que no podían, en conciencia, separar a una madre de sus hijos. Apuñalar a su propio hijo por la espalda durante años. Sin embargo, no les remordió la conciencia ni un ápice. Me dijeron que cada vez que dejaba a nuestras hijas en su casa, invitaban a Angela y la dejaban pasar tiempo con ellas. Mis hijas nunca me dijeron que se estaban reuniendo con su madre porque mis padres la sobornaban con juguetes y dulces para que mantuvieran la boca cerrada sobre esto. Cada vez que les preguntaba qué habían hecho en casa de sus abuelos, mis hijas me decían que jugaban con mis abuelos y su amiga. Siempre asumí que debían estar hablando de los amigos reales de mis padres, a quienes ya conocía, pero aparentemente, eso es lo que mis padres les habían dicho a mis hijas que llamaran a su madre en caso de que les preguntara sobre su día. No podía creer que mis hijas me hubieran estado mintiendo también, pero las perdoné porque solo son niñas y también porque Angela y mis padres realmente las habían manipulado e intimidado para que se mantuvieran calladas. Después de que me enteré de la verdad por mis padres,
Cuando les pregunté a mis hijas si se habían estado reuniendo con su madre a mis espaldas, empezaron a llorar y me dijeron que no podían decírmelo porque serían castigadas por Dios si lo hacían. Angela y mis padres deben haberles inculcado que habría consecuencias nefastas si me decían la verdad. Y por eso habían sido tan reservadas y vagas todo el tiempo. También me sentí como un padre terrible por no preguntar nunca a mis hijas con qué amigos de mis padres pasaban el tiempo porque fácilmente podría haber sido alguien más peligroso que Angela. Y nunca me habría enterado. Pero voy a ponerle fin ahora, ya que voy a obtener una orden de restricción contra todos ellos. Ya tengo pruebas escritas de esto, ya que mis padres me enviaron un correo electrónico para decirme la verdad un par de días después de mi pelea con ellos. Habían creído que el correo electrónico me haría dar cuenta de lo desesperada que estaba Angela por seguir siendo madre de sus hijas sin perder al supuesto amor de su vida, y que eso de alguna manera me haría perdonar a todos los involucrados. Pero todo lo que hizo fue hacerme dar cuenta de que todos aquí eran unos pequeños mentirosos desagradables, y que ya no podía confiar en nadie. También es irónico cómo Angela firmó la renuncia a sus derechos parentales y tuvo que recurrir a reunirse con nuestras hijas en secreto, como si fuera un delito, todo porque Shaun no quería que tuviera ningún contacto con su familia anterior. Y se suponía que él era su único amor verdadero. Pero ahora, incluso ellos se estaban divorciando, y todo eso resultó ser para nada. Incluso tuvieron un hijo juntos. Pero según mis padres, Shaun no quería tener nada que ver con ella ni con su hijo ahora porque había recibido una oferta de trabajo y se mudaba en un par de meses. Angela había empezado a trabajar de nuevo recientemente, y su hijo había empezado el jardín de infantes aquí. Así que ella no quería mudarse con él, por lo que habían estado peleando durante mucho tiempo. Finalmente todo llegó a un punto crítico hace 3 meses cuando Shaun le dijo que había terminado, y que iba a tomar ese trabajo y mudarse. Ya no tenía ningún interés en ser un hombre de familia porque claramente significaba que tendría que sacrificar su propio futuro y felicidad solo para hacerla feliz, y él no estaba dispuesto a hacerlo. Todo esto estaba destinado a hacerme sentir lástima por Angela, pero el único propósito que sirvió fue hacerme sentir que finalmente se había hecho justicia. Ya he hablado con mi abogado, y la petición de las órdenes de restricción ha sido presentada. Mis hijas y yo también hemos tenido una conversación adecuada sobre todo esto, y les he dicho que en el futuro nunca volverán a ver a sus abuelos ni a su madre, y parecen estar de acuerdo con ello por ahora. Pero todavía vamos a ir a terapia e intentar solucionar las cosas porque estoy seguro de que esto va a ser difícil para ellas y probablemente ha sido bastante difícil para ellas durante los últimos 5 años. Pero todo esto termina ahora. Actualización 2. Hola, chicos. Muchas gracias por toda la preocupación y el apoyo aquí. Estoy realmente agradecido de que tanta gente haya estado enviando mensajes encantadores y bendiciones a mis hijas. Mis padres y Angela han recibido órdenes de restricción y se supone que deben comparecer ante el tribunal en unos días. No sé cómo se sienten al respecto porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles. Y también les he dicho a mis amigos que no les hablen en caso de que se pongan en contacto con ellos. También he aumentado la seguridad alrededor de mi casa y he estado trabajando desde casa durante un par de días. También había hablado con las autoridades escolares de mis hijas y les había contado la situación. Inicialmente, no tenía intención de dejar que fueran a la escuela durante unos días, pero no quería que su educación se viera afectada por Angela y mis padres. Así que ahora, se supone que los maestros deben vigilarlas y no dejar que nadie más que yo las recoja después de la escuela. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para asegurarme de que no puedan llegar a nosotros porque estoy seguro de que lo intentarán. Hasta ahora, ha ido bien, y espero que después de que obtengamos esa orden de restricción, continúen manteniéndose alejados. Actualización 3. Hola. Así que, esta va a ser una actualización realmente corta. Pero obtuvimos esa orden de restricción. Y durante los próximos 5 años, esos 3 maníacos tendrán que mantenerse alejados de mí y de mis hijas a menos que quieran enfrentarse a terribles consecuencias. Obviamente, sigo manteniendo todas las medidas de seguridad que tomé durante un tiempo porque la última vez que los vi, parecían realmente enojados. Y no quiero arriesgar nada. Mis hijas y yo estamos asistiendo a sesiones regulares de terapia familiar, y creo que vamos a hacer muchos progresos en los próximos meses. Honestamente, ya hemos hecho progresos considerables. Todo lo que quiero ahora es que mis hijas sean felices, y eso es todo. Así que, por favor, sigan enviándonos sus mejores deseos. Los necesitamos.